Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día viernes tuvimos en EITA una muy interesante conversación a propósito del Día del Orgullo Autista, ¿no? Participaron 3 personas autistas y yo estuve de moderador, ¿no? Estuvieron Mario Puga, Fran Riva y Rosa Victoria Chauca, que son personas autistas que trabajan con nosotros en EITA. Y dentro de la conversación salió algo que me pareció sumamente importante a propósito del capacitismo. Ya sabemos que el capacitismo es la discriminación hacia aquellas personas que son vistas como discapacitadas. El capacitismo tiene que ver con considerar que algunos son más capaces que otros. Y conversando sobre esto, hablábamos de lo complicado que es que dentro de la salud mental, los profesionales que se forman en salud mental son formados bajo la mirada médica, bajo el modelo médico. Los psicólogos son formados bajo un modelo principalmente clínico y médico, cuando de psicología clínica se trata al menos. Entonces, salen formados con una mirada necesariamente capacitista. Salen con este libro bajo el brazo. Salen luego de haber llevado cursos llamados psicología anormal, por ejemplo. Desde el momento en que existe algo o un curso llamado psicología anormal, quiere decir que yo considero la normalidad como algo existente, como algo que es hacia aquello que hay que tender. No olvidemos que normalidad o norma en latín hacía referencia a la escuadra con la cual se medían las construcciones. Entonces, norma, normalidad en inicio tiene un significado etimológico que se adscribe a construir, a hacer las cosas de tal manera. Entonces, evidentemente, si algo es anormal, es porque tenemos una medida de cómo se construye aquello que es normal o que debería ser. Entonces, tenemos personas que salen con cursos de psicopatología, psicología normal, o lo que está muy en boga en la actualidad en muchas universidades, en las áreas de psicología, que es este tema de la psicología positiva, ¿no? Y la psicología positiva, claro, tiene toda esta cuestión de si hay ciertas cosas malas que ocurren o que pasan, es porque no fuiste suficientemente, digamos, positivo. Entonces, de alguna manera es tu culpa. Es un tipo de psicología que no considera los factores en profundidad del entorno, los factores ambientales, sino prácticamente es la concientización o la mentalización sobre determinadas cosas y que eso debe llevarme al bienestar y a la felicidad y al confort, y que excluye evidentemente una serie de barreras que construye la sociedad. Entonces, si tenemos profesionales que salen de alguna manera formateados, de manera capacitista, es decir, con una concepción de que no solamente existe algo que es normal, sino que esa normalidad es aspirable y que de alguna forma mi intervención no está dada para encontrar la verdad profunda del sujeto, cuáles son sus deseos, aspiraciones, metas, existencia, sino mediante ciertas herramientas lograr un funcionamiento normal, óptimo, que sea beneficioso para un criterio de productividad neurotípica, porque realmente la psicología positiva o las ramas que tienen que ver con esto en realidad están pensadas en cómo se producir más
desde un punto de vista neurotípico y desde un punto de vista de la sociedad actual y sus demandas. Entonces, claro, son profesionales en salud mental que salen sin ninguna idea de lo que es el paradigma de la neurodiversidad, mucho menos de la neurodivergencia, y donde la neurodivergencia va a ser adscrita de todas maneras a la anormalidad. Y lo que habrá que buscar es la normalización. De ahí, por ejemplo, muchos enfoques como el ABA, que lo que buscan es normalizar, o que el autismo y otras formas de la neurodivergencia sean vistos desde lo psicopatológico o desde el trastorno. Y de alguna manera donde los psicólogos terminan siendo más o menos los que ejercen parte del saber psiquiátrico, ¿no? Una forma de ser testaferros de los psiquiatras. Entonces, también una minimización de lo que se debería ser, digamos, la psicología de una manera más amplia en su necesidad de comprensión del sujeto, de la persona, de sus necesidades, de su tipo de procesamiento mental. Entonces, parte de la dificultad de la lucha contra el capacitismo, porque lo hemos repetido muchas veces, el machismo lo tenemos mapeado, el clasismo lo tenemos mapeado, el racismo lo tenemos mapeado, pero el capacitismo no tanto. Y lo más difícil dentro de eso es que los profesionales que tratan con personas neurodivergentes, los profesionales que tratan en la salud mental, vienen con sistemas de pensamiento que son herederos directa o indirectamente del modelo médico y por lo tanto con una noción capacitista de quién es más capaz, quién se acerca más a lo normal, cómo debemos encauzar a esa persona para que sea funcional, cómo debemos pensar para poder producir más y mejor. Dentro de esta mirada, evidentemente, habrán dificultades severas para poder instruir a las personas sobre lo que es el capacitismo, porque este tipo de profesionales no van a verlo, porque están formateados dentro de un esquema capacitista. Por eso que es tan importante fechas como la que celebramos el viernes pasado, el Día del Orgullo Autista, donde uno puede alzar la voz contra el capacitismo y denunciarlo. Denunciarlo en las barreras que pone la sociedad en su conjunto para los ajustes, los accesos razonables en lo educativo, en la salud, en lo social. Pero es importante también reflexionar, pensar y hacer un llamado y una pedagogía nueva para los profesionales en salud mental sobre lo que es el paradigma de la neurodiversidad, sobre los límites de la concepción de lo normal, sobre los límites de quién es capaz y quién no es capaz, sobre ideas, sobre la diversidad funcional, sobre la neurodivergencia. Entonces nos queda un trabajo profundo y fuerte que hacer desde los centros de estudio, pero también desde los profesionales que ejercen y trabajan con personas dentro de la neurodivergencia sobre lo que es el capacitismo, sobre una salida del discurso médico para pensar más en un discurso de la diversidad, la neurodiversidad, un tipo de pensamiento que nos aproxime a una concepción y a una comprensión profunda de la mente humana en todas sus formas. Entonces, punto central, pensar en el capacitismo, que existe como saber universitario y que se traslada a los profesionales de la salud mental. Con esta reflexión quería dejarlos esta semana. Con ustedes será hasta la semana siguiente y siempre con la música de Glenn Gould.